Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por venir y a la organización por invitarme. Si os parece voy a ir muy al grano porque tengo hora y media y el objetivo de la charla es muy sencillo. El objetivo de la charla es que os vayáis de aquí con ideas, con estrategias que os puedan ser útiles en las clases. Al margen de que sean más creativas o sean mías o yo las haya tomado de otra persona, aquí lo importante es que os vayáis con cosas que podáis aplicar en las clases, ¿vale? Yo voy a hablar únicamente de cuestiones prácticas, ¿vale? No voy a entrar en cuestiones, digamos, del currículum, en cuestiones metodológicas, en cuestiones científicas. La charla estaría mucho más en el ámbito de un artesano que de un científico. Bien, como os decía, las soluciones, aparte de las que yo he podido desarrollar, muchas de ellas también vienen de otros compañeros que yo lo he visto y digo, pues eso me gusta como para mí y lo incorporo. Pues esa es la idea de lo que pase aquí, ¿no? Estoy medio tenso con esto. Igual me alejo demasiado. No sé cómo va. Ahí. Vale, las actividades que yo os traigo aquí, al margen de que yo las tenga integradas en unidades didácticas, yo no las concibo así, porque en general cuando los profesores trabajamos, si vemos un libro de unidades didácticas, pues no la aplicamos tal cual. Vemos algunos aspectos que nos gustan y los incorporamos a las nuestras. Y así es como yo lo he planteado. Bien, unos ladrillos para que cada uno haga su propia construcción y vea en qué medida le va a encajar. Muchas veces se dice que en educación física no hay recetas. Yo personalmente pienso que sí hay recetas y que los seres humanos somos bastante parecidos y que lo que funciona aquí en Vizcaya funciona también en Córdoba, en general. Lo que pasa que obviamente hay que adaptarlo al contexto, a nuestra propia visión de la educación física y para mí sería minusvalorar a los que estáis aquí, decir que no hay recetas como decir que vosotros no lo vais a saber contextualizar. Estoy seguro que sí. Bien, como os decía, no hay ni referencias normativas en la charla, porque no creo que yo os pueda aportar de esto, ni tampoco reflexiones de carácter teórico, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros. Bien, voy a empezar con cómo empiezo yo normalmente el primer día desde el año 99. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Parra, ¿y tú? Andoni. ¿Qué tal, Andoni? Bien. ¿Desde dónde vienes? De Deva. Desde Deva. ¿Y practicas algún deporte? Sí. ¿Qué practicas? Montañismo. Montañismo, muy bien, Andoni, me dijiste. Pues bien, el primer día de clase yo hablo con cada uno de ellos 30 segundos, ¿vale? Hablo un poco, de dónde vienen, de qué colegio vienen, a lo mejor qué deporte practican o qué actividad, y además me memorizo el nombre, ¿vale? Os voy a explicar en primer lugar por qué me memorizo el nombre. Mirad, cuando uno llama a un call center, típico tiene un problema con su telefonía o con su banco, lo primero que te dicen es: me dices tu nombre para dirigirme a ti, porque está muy estudiado por los psicólogos. Las personas respondemos mejor cuando nos tratan por el nombre. Si respondemos mejor cuando nos tratan por el nombre, no tiene todo el sentido que hagamos un esfuerzo intencional, que a lo mejor con 10 minutos nos basta para tratar a todo el mundo por su nombre, porque si en el call center lo saben, seguro que también se aplica a nuestras clases, ¿vale? Desde mi punto de vista sale muy rentable, es decir, 10 minutos de esfuerzo, no dejarlo así como, bueno, ya me los iré aprendiendo sobre la marcha. No, sale muy rentable. ¿Por qué? Porque yo me voy a esforzar 10 minutos en aprender el nombre y va a tener mucha influencia en el clima de aula, porque los alumnos se sienten muy reconocidos. Al día siguiente, el segundo día, cuando me ven, lo primero que me dicen es: ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo me llamo? ¿Vale? Se sienten reconocidos. Además, desde el punto de vista de la gestión de clases, mucho más eficaz, mucho más eficiente, decir: Andoni, por favor, eso que no decir, a ver, el que está de verde, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, yo normalmente trato a la gente por el nombre desde el primer día, no soy un superhombre, no creo que haga falta ninguna cosa especial, solamente ponerle intención y atención, ¿sabe? El segundo día, si yo me presenté a 9 grupos, muchos se me fueron, los refresco en el calentamiento y normalmente durante la clase ya me vale, y la siguiente ya lo suelo tener memorizado, ¿vale? Al hilo de esto, quería transmitir la noción de rentabilidad. Si yo para hacer una actividad, una estrategia de las que voy a presentar hoy aquí, tengo que hacer un esfuerzo muy grande todos los años, va a llegar un momento casi seguro en el que deje de usarlo, porque
Al final, la gente tiene sus hijos, su pareja, sus hobbies, y si tienes que dedicar la tarde anterior 4 o 5 horas, a lo mejor con 25 tienes mucho entusiasmo, tienes más tiempo, pero con 35 a lo mejor con tus hijos, cuidar a tus padres, todo, no te da la vida y lo dejas. Entonces, cuando yo me planteo estrategias y actividades a transmitir, me planteo mucho lo rentable que son. ¿Cuánto esfuerzo tengo que dedicar y qué rendimiento va a tener en mis clases, en el aprendizaje, en el clima de aula, en lo que sea que esté buscando? Voy a hacer una guerra todo el tiempo, ¿vale? Bien, la estructura de la charla va a ser así. En primer lugar voy a hablar de cuestiones generales, cuestiones de organización de clase, y después voy a poner por lo menos 1 o 2 estrategias que sean para cada bloque de contenidos. Mi intención es que tenga una finalidad, que la actividad en sí os pueda ser útil, ¿vale? Y la podáis aplicar en el contexto que vosotros veáis. Y lo segundo, yo lo voy a plantear como un problema y una solución, con tal vez la idea de que os sirva de inspiración, es decir, cuando tengáis un problema lo defináis y le podáis buscar una solución. Mucha gente me lo ha dicho, a partir de haber participado en un curso, pues me ha cambiado un poco la visión y ahora yo he diseñado otras estrategias. Pues seguro que sí, de eso se trata. Bien, entonces, con respecto a las rutinas de clase, una primera cosa. Tenemos que hacer una serie de rutinas que nos vienen impuestas. Normalmente hay que pasar lista, hay que evaluar la clase, hay que llamar la atención, etcétera, etcétera. Y a mí eso, sobre todo al principio, en los primeros años, me preocupaba mucho, porque tenemos, por lo menos en Asturias, 55 minutos de clase. Tienen que acabar la clase anterior, desplazarse, entrar, prepararse. En el mejor de los casos se nos quedan 50. Al final de la clase igual tenemos que dejarles 2 o 3 minutos para cambiarse, se nos quedan 47. Entonces, si utilizo 1 o 2 para pasar lista, bueno, pues 2 minutos es un tiempo significativo, igual es el 4%. Voy a intentar hacerlo de forma eficiente, o si me va a llevar tiempo, por lo menos que me aporte algo en lo que yo esté buscando ese día en las clases, ¿vale? Por eso os traigo una forma aquí que es pasar lista con colores. Cuando los alumnos empiezan a entrar, yo coloco un folio y 5 rotuladores. Hay un código de colores que se mantiene en las clases en general. Rojo es muy mal, en este caso sería ninguna gana de dar clase. Naranja es mal, no me apetece mucho dar clase, pero bueno, hay que hacerlo. Amarillo es regular, ni bien ni mal. Verde es muy bien, estoy con ganas. Y azul es excelente, inmejorable, tengo muchísimas ganas de dar clase. Entonces el alumno viene, se encuentra con los rotuladores, busca su nombre, pinta en la primera casilla y ya se prepara para la clase. ¿Qué pasa? Cuando empieza la clase, en esos 5 minutos, yo tengo en primer lugar un esquema, una visión general de cómo está el ambiente del grupo. Yo siempre les insto a ellos a que sean sinceros. Si me ponen una cosa para hacerme feliz a mí, si yo no veo la realidad, no me ayuda. ¿Bien? Si veo que predomina el verde y el azul, el ambiente de clase va a ser bueno, ¿vale? Pero puede ser que igual predomine el naranja, el amarillo, el rojo, porque vienen agotados de un examen, porque es la última hora, y a mí esa información me viene bien. Además, también sé, pues si hay algún alumno que está muy mal ese día, y también creo que como profesor a mí me va a ser útil. Y por último, pues tengo ahí marcado el que está en blanco, quién falta, ¿vale? No me lleva tiempo y me aporta información. Esto mismo lo utilizo muchas veces al final de la clase. En vez de pasar lista según las ganas que están, lo hago al revés. Paso lista y lo que les pido es que me valoren la clase. Intento darles 2 criterios. Lo que crees que has aprendido y lo que te has divertido, por ejemplo, para articular un poco la valoración de ellos. Y entonces tengo un feedback de los alumnos al mismo tiempo que he pasado lista, ¿vale? Hay bastantes más formas de pasar lista, hay muchas más, pero bueno, voy a plantear 2 más adelante cuando hable de la expresión corporal. ¿Vale? Otra de las cuestiones son los agrupamientos. Imagino que os pasa a vosotros, ¿vale? Que cuando vais a hacer determinadas unidades de expresión corporal, de deportes, y vais a hacer grupos, empiezan o a discutir entre ellos, o gente que se queda sola, o a mí, ¿por qué me pones con este compañero? Y corremos el riesgo de que se nos pare un poco la clase. Al mismo tiempo, siempre hay gente que a lo mejor se enfada, se enfurruña, porque a mí, porque no. Bien, a partir de ahí yo traigo bastantes soluciones.
Algunas de las soluciones que traigo aquí tienen que ver con una situación que yo pasé en Málaga al principio, en el año 99, que daba clase en la playa y no teníamos material. Entonces yo me iba al chino allí, compraba cosas y luego ya veía lo que se me podía ocurrir. Pues de eso me han quedado muchas cosas que han permanecido 25 años conmigo. Entonces os voy a comentar la primera de ellas, que es hacer los equipos con una baraja de cartas. Bien, yo en primer lugar lo que hago es, durante el calentamiento, reparto una carta a cada alumno, ¿vale? Mientras van calentando, mientras hacen un poco de carrera continua o hacen la movilidad articular, reparto una carta, incluso puedo elegir algún compañero que la reparta para hacerlo un poco más ágil. Y a partir de ahí empiezo. Pues la forma más sencilla, digo, oros contra copas, bastos contra espadas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Normalmente el siguiente día ya me ven el truco y dicen, cambian la carta. De manera más o menos explícita, más o menos furtiva. ¿Eso es un problema? A lo mejor no, a lo mejor para la actividad que voy a hacer no es un problema y supone una ventaja, ya están organizados, bien, ningún alumno se ha sentido sin equipo porque todo el mundo tiene en todo momento una carta, nadie se ha sentido marginado. Lo que pasa que igual sí es un problema, porque se agrupan por nivel, porque hay un equipo con mucho nivel, otro equipo con poco, y a partir de ahí yo voy a buscar soluciones, ¿vale? Una solución, por ejemplo, muy sencilla sería: el criterio está oculto, yo reparto la carta, dejo que la cambien y luego digo, todo el mundo que enseñe su carta. Muy bien, el que tiene un as y un 2 contra el que tiene un 3 y un 4. ¿Vale? Es otra opción. Otra forma que yo hago con las cartas es asociarlas, por ejemplo, con una posición. Si estoy dando la unidad de balonmano, reparto las cartas y ya digo, bien, el que tiene el 2 va a ser el lateral, el 3... el pivote, el 4 y así sucesivamente. Aprovecho para designar la situación que tienen en el campo. Otra cosa que puedo hacer es jugar con ello, imaginar, y yo digo, bueno, voy a dejar que cambien la carta, pero voy a repartir ases y doses a aquellos jugadores que tienen un desempeño un poco más alto, y a ellos no les voy a permitir cambiarla. De manera que en cada equipo me encargo que haya un dinamizador, un capitán, y al que yo le voy a pedir que haga jugar a sus compañeros. ¿Vale? Entonces, bueno, así busco que los equipos estén compensados, pero al mismo tiempo también, pues ellos mantengan una cierta predilección con quien juegan. Y otras muchísimas más posibilidades que seguro se ocurren, por ejemplo, imaginar, yo lo puedo explicitar o no, pero que yo reparto las cartas del 1 al 7, 4 palos, 28 alumnos, y las reparto un poco por nivel, porque yo lo he estudiado, veo los que juegan mejor, les doy un as, los un poco tal, les doy un 2, y luego digo, podéis cambiar la carta, pero solo con uno de tu mismo número, de manera que se asegura que los equipos son compensados como yo los he hecho y al mismo tiempo se mantiene la predilección. Bueno, yo lo he desarrollado muchas variantes, pero entiendo que la idea original la veis, ¿no? Por un lado, ganar tiempo con los equipos, despersonalizar, que no me digan, oye, que mira, qué tal, que no se nos pare la clase, que nos fluya y al mismo tiempo buscarle una otra ventaja. Bien, voy a hacer un inciso y hablar también de la formación de parejas. Imaginar en la unidad de voleibol. Yo voy a hacer un poco de enseñanza recíproca, uno va a enseñar al otro y voy a buscar parejas de nivel. Voy a buscar aquellos alumnos que juegan mejor, para mí tienen un poco nivel experto, y aquellos otros que tienen un poco más de dificultad. Y yo les reparto carta negra con la baraja de póker, carta negra a los expertos, carta roja a los principiantes. Y les digo, poneros con quien queráis, pero tiene que ser rojo con negro. También buscando un poco eso, que haya por un lado afinidad, pero al mismo tiempo que estén estructuradas la formación de equipos, de parejas o lo que sea. Bien, otra cosa que hago también no es creativa, pero yo lo que busco es que sea útil, es llevar los equipos hechos de casa. Yo me los llevo ya preparados y cuando empiezan a calentar los nombro y van cogiendo el peto. ¿Cuál es la reacción más normal? Porque los problemas vamos a tener y vamos a tener siempre en las clases. La reacción más normal es decir, los equipos están mal hechos, no están compensados. Muy bien, tú te quieres quejar, está muy bien que te quejes, pero comprométete. Tráelos tú al próximo día una propuesta de equipos compensados, para dar que nos den un poco de ejemplo también, ¿no? Porque quejarnos es normal, es natural, lo hacemos todos, pero hay que ir un poco más allá. De lo que voy diciendo, si tenéis alguna duda, la podéis plantear al final o la podéis plantear sobre la marcha, porque la charla es para vosotros, ¿vale?
Bien, ¿cómo conseguir la atención de los alumnos? A esta idea que traigo aquí le tengo un cariño especial porque es del primer mes en el que yo empecé a dar clase en el año 98. ¿Vale? Yo soy una persona que habla bastante, diría que demasiado. Y entonces yo llegaba allí para las clases. Y llegaba, pues acababa de salir licenciado, con toda mi buena fe, para intentar contar muchas cosas. Y por otro lado estaban los alumnos, con la expectativa de moverse, que además es algo que hay que cultivar, ¿no? Que tengan ganas de moverse en las clases. Los sentaba allí y yo les empezaba a explicar algunos conceptos teóricos, otras cuestiones organizativas, los alumnos estaban inquietos, no sabían cuándo iba a acabar la explicación, interrumpían, la explicación duraba más. Entonces yo me senté y dije, bueno, algo tengo que hacer aquí, porque yo sé que la explicación, si me dejan, va a ser corta, pero me tienen que dejar. Tengo que conseguir que me dejen explicar. ¿Qué es lo que me planteé? Como yo venía además de ser entrenador de natación, pues dije, bueno, pues el cronómetro que tengo aquí se lo voy a dar a un alumno y le voy a pedir que cronometre la explicación. Y una vez que cronometre la explicación, si nadie me interrumpa, a los 3 minutos o a los 4, se pare y pasamos a la parte práctica. ¿Qué pasa? Que si me interrumpen, paramos el cronómetro porque el tiempo de explicación es tiempo neto. Bien, funcionaba muy bien, o funciona muy bien, porque lo he seguido utilizando hasta día de hoy. Los alumnos se callan porque saben que pasados 4 minutos ya van a estar moviéndose, en general, y si me interrumpen, de alguna forma se despersonaliza. Es decir, si la explicación es más larga, no es porque el profesor se enrolle y enrolle, es porque ha habido interrupciones. Le quitamos un poco de carga emocional ahí. Claro, ¿cuál es la crítica más común que puede surgir a esto? ¿Cuál creéis que es? Puede ser. Lo más normal, no, pero digo desde vuestro punto de vista como profesores. Están callados 4 minutos, pero lo más normal es que me digan sí, pero están callados pensando en sus cosas. Están callados porque luego van a moverse, ¿vale? Y yo estoy buscando la atención. Entonces, a todos los problemas tenemos que intentar darle una vuelta de tuerca y buscar una solución. Esto lo combino con otra idea. Hace muchos años tenía Pedro Ruiz, a veces me enrollo un poco, cuento un poco lo que es el origen de la idea por esta cuestión de que sirva un poco de ejemplo para que sea también inspiracional. Pedro Ruiz tenía un programa de televisión y había 3 aprendices de periodista y en la entrevista el entrevistador metía una cosa que era falsa, un gazapo. Y yo dije, esto lo quiero yo para mí. Yo en la explicación voy a meter un dato que es falso y el alumno que lo adivine va a tener una nota positiva. Esto es mano de santo. Como os decía, rentabilidad muy alta, no me cuesta nada buscar una cosa que sea falsa, me cuesta 20, 30 segundos. Bien, sin embargo, la atención aumenta muchísimo y aumenta en 2 momentos. Uno, cuando yo estoy explicando, imaginar que estoy hablando del sistema circulatorio, las pulsaciones y digo las venas que tienen pulso, ¿vale? Algún alumno que esté avisado, que sea perspicaz, se va a quedar con la copla. ¿Vale? Pero no solo porque lo acierte, sino porque van a estar haciendo un esfuerzo cognitivo para intentar ver de todo lo que les digo lo que puede ser falso. Y además hay otro momento que está muy ligado al aprendizaje y es cuando se acaban los 3 o los 4 minutos vamos a intentar descubrir lo que era falso y ahí hay un pico de atención también, porque si yo repito el gazapo de año en año, los repetidores me lo cogen. Y digo, ¿cómo es posible que los repetidores me lo cojan si no suelen ser los mejores estudiantes? Porque ellos se lo toman como un juego, como que el profesor se la está colando, yo de hecho se lo digo así, ¿vale? Entonces hay un momento de atención, y atención al final es sinónimo de aprendizaje. Bien, esto ya lo he comentado. Vale, formas de llamar la atención. Cuando estamos dando clase va a haber veces que tengamos que apelar para que nos escuchen, ¿vale? Es normal. Bastantes de las formas que yo voy a traer aquí, yo las englobo en la unidad de expresión corporal porque entiendo que es la que más tiene que ver con la creatividad. Pero voy a plasmar una que a mí me va muy bien. Primero voy a poner el vídeo, así descansáis un poco de escucharme, y después lo comento. Mira, entró directo. Opa. Bueno, no se ve del todo bien. ¿Qué es lo que hago?
estamos dando una unidad de balonmano, yo me cojo un balón de espuma para no darle un pelotazo a uno en la cara, ¿sabes? Me cojo un balón de espuma y yo al principio del todo hago 3 o 4 pases. Bien, con esos 3 o 4 pases tengo la atención del grupo. Yo digo, el que no lo coja pues puede tener que pasar una prueba, bueno, le puedo poner algún tipo de cosa que tenga que superar por falta de atención, y después, mientras estoy explicando, les puedo pasar el balón en cualquier momento. Entonces, más o menos es muy parecida a la otra idea. El marco lo tienes, ¿vale? Van a estar callados, atentos, para que, a ver si les pasas el balón. Luego, pues bueno, también habrá que trabajar la explicación para captar la atención, pero de mano, ese momento en el que tienen que estar atentos por si les pasas el balón, ya lo tienes. Bueno, hay alguna otra forma muy sencilla, ¿vale? Que es cuando estás explicando, cuando doy la explicación inicial, yo simplemente me acerco, y simplemente acercarme ya tiene un carácter disuasorio, ya se me callan, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si conseguimos atención sin tener que cortar el ritmo discursivo es mucho mejor. Otra forma que a mí me gusta es, yo estoy explicando, ve a Andoni despistado, anotando cualquier cosa, y digo, claro, por ejemplo, Andoni, que os acordáis que hacía montañismo, lo cito, ¿vale? Y Andoni sintoniza de nuevo y yo sigo con mi explicación, ¿vale? Yo intento buscar, sobre todo en esos 3-4 minutos iniciales, fluir. Cuanto más fluya la clase, más fácil es que haya atención. Bien. Voy ahora con una forma de evaluar la clase, una que a mí me gusta mucho de las que salen ahí. Hablando de ese mismo código de colores, cuando en expresión corporal hacemos microactuaciones de 3-4 minutos, pues yo coloco 5 conos. Un cono azul, un cono verde, un cono amarillo, el mismo código de colores que utilizamos para pasar lista. Y les digo, al acabar la actuación, todos los demás alumnos van a ir al cono en función de lo que les ha parecido. Si te ha parecido excelente, vas al cono azul. Si te ha parecido muy buena, al verde, regular al amarillo, y así sucesivamente. Y después yo les voy a dar 2 criterios. Imaginar en una actuación de expresión corporal, moverse con ritmo y dramatizar, transmitirnos sentimientos. Después tienen entre todos los que están en ese cono ponerse de acuerdo y decir por qué están allí. En primer lugar tenemos un feedback cuantitativo de ver cuántos hay en cada cono. Y en segundo lugar se da una circunstancia que entiendo que es muy positiva. Hay atención y atención canalizada hacia los aspectos que vamos a evaluar. Y normalmente el grupo que mejor lo hace es el último. ¿Por qué? Porque dicho coloquialmente, voy a decirlo coloquial, no es así, pero han estado despellejando a los otros grupos. Entonces, si tú has estado criticando porque había gente en el escenario que había música y estaba parada y no se movía, porque había gente que era una escena triste y estaba sonriendo, cuando llega tu turno ya lo has asimilado, ya lo has interiorizado y tú te preocupas de no tener el error que han mostrado tus compañeros. Bueno, eso en cuanto a forma de evaluar la clase. Ahí está. Bien, esto me lo voy a saltar. Bueno, voy a comentar esto rápidamente. Para contextualizar, yo tengo una primera unidad en primero de la ESO en la que trabajamos un poco el calentamiento y aspectos básicos que nos van a servir para el resto de los años. Y uno de esos aspectos básicos es saber controlar el esfuerzo. Entonces, yo les planteo 4 actividades que son tan sencillas que la propia actividad ya les enseña y ya les asocia a lo que tienen que hacer. Si yo, por ejemplo, les pongo a correr y les digo, vais a correr 2 minutos, y en esos 2 minutos cada uno va a elegir el ritmo al que quiere ir, pero debe ser siempre el mismo. Y al acabar los 2 minutos tenéis que intentar adivinar el pulso el uno al otro. Uno dice, tienes... Al principio sin multiplicar, ya me dará tiempo a explicar, si lo tomas en 10 segundos, multiplicas por 6, voy poco a poco. Tienes 25 pulsaciones, y el otro le dice más, pero no dice otra vez. Le toca decir al que recibió el comentario. No, tú tienes 27, menos, y así hasta que adivinan. Cuando adivinan, luego les pregunto al gran grupo, ¿qué os parece que podemos tener en cuenta para adivinar las pulsaciones? Y empiezan a salir cosas interesantes. Pues lo primero y más obvio, el ritmo al que ha corrido. Otro dice, valorar el estado de forma. Entonces se van conociendo. La siguiente actividad, yo les planteo, por ejemplo, un juego de persecución masiva, y habrá gente que a lo mejor esté parada porque no le persiguen, escondida en algún lugar, y otro a lo mejor está corriendo y no paran de perseguir.
Entonces les vuelvo a decir, ¿qué habrás tenido en cuenta para adivinar las pulsaciones? Hasta que llegan a decir, pues si ha sido perseguido mucho o no. ¿Y eso al final qué es? El esfuerzo que ha hecho. Y poco a poco le voy dando una vuelta, ¿vale? Hasta que llego al punto de hacerlo al revés. Tienes que colocar, imagina, 156 pulsaciones por minuto, ya ellos tienen que hacer la cábala de la multiplicación, etcétera, y tienes 3 minutos para ello. Tú tendrás que valorar cuál es tu esfuerzo que te lleva a ese nivel de pulsaciones. Entonces, la propia actividad prácticamente les enseña, y yo, que soy un poco pesado, me libro de tener que dar mucha charla, porque ya está implícito en la propia actividad. Bien, vamos ahora con una de las actividades que más me gusta, que es la quiniela musical. Bien. La quiniela musical, en el fondo, es una forma que yo busqué para intentar, al mismo tiempo que se realiza la evaluación de contenidos, que no dejen de hacer ejercicio, ¿no? Porque, bueno, tenemos unas 60 clases al año y nos interesa intentar optimizarlo, que hagan el mayor ejercicio. Hay alumnos que solo se mueven en nuestras clases 2 días por semana. Vamos a intentar evaluar sin que eso suponga perder práctica motriz. Entonces, yo que vengo del mundo del atletismo, pues yo tengo ya más de 50 años, yo corría con Wallman y cuando ponía una canción cañera, parece que me daba un subidón y corría más rápido. Pues en vez de hacer algo así, ahora ya creo que ya estaría como muy pasado, pero en vez de hacer algo como ¡cambio! Y cambian de estación, se recupera, voy a hacerlo con música. Voy a poner una canción cañera, siempre distinta para cada estación, y una canción suave, siempre igual para el tiempo de recuperación. A partir de ahí le fui dando vueltas y dije, bueno, ya que estamos en la recuperación, pues que tengan que responder a una pregunta. ¿Bien? Y entonces le he ido dando vueltas a esta idea. Suena canción fuerte, hacen ejercicio, suena canción suave, se van al siguiente ejercicio. Lo voy a poner un momento para que lo veáis. Bueno, y ahí responden, ¿vale? Entonces, más o menos está claro el esquema, ¿verdad? Pues ahora voy a ver qué jugo puedo sacarle. Madre mía, vale. Como os decía, música rápida, realización de ejercicio, música suave, cuenta de estación, además yo le meto una cuenta atrás, ¿vale? Para que sea más fácil para mí, para que yo esté más libre moviéndome por el grupo. Bien. Ahora, las preguntas que yo planteo, en cada pregunta hay 2 opciones, ¿bien? Luego le doy una vuelta de tuerca, pero hay 2 opciones. Puede ser que sea cierta la afirmación 1, la afirmación 2, o puede ser que las 2 sean ciertas o las 2 sean falsas, ¿bien? En ese caso marcamos una X, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de pregunta. El trabajo de resistencia produce mejoras en la función cardíaca, esa es la opción 1. Subir escaleras puede ayudar a mejorar nuestra salud. Ahí ellos tienen que hablar, porque normalmente lo hacen en parejas, debaten, uno le explica al otro por qué cree que es cierto, el otro lo puede rebatir, y ese es un momento que es, desde el punto de vista cognitivo, hay mucha implicación, intentar explicarle al otro por qué es falso, ¿bien? O por qué es cierto, y después ellos deciden. Luego, pues también hacemos al mismo tiempo un concurso musical sobre la canción que acaba de sonar. ¿Quién cantaba? Cantaba Britney Spears, cantaba Lady Gaga, lo hacían las 2 a dúo, no era ninguna de las 2. Esa es una parte que es un poco lúdica, el concurso musical. Bien. ¿El problema cuál puede ser? La objeción aquí, pues que estén pendientes de quién canta, de la pregunta y que no hagan ejercicio, que a nosotros es lo que nos interesa. Entonces, si yo veo que hay un problema, quiere decir que esa actividad la tengo que ajustar un poco, no la voy a desechar, la voy a ajustar.
Yo personalmente lo que hago es, me subo a un lugar destacado, creo que se ve en el vídeo, y con los rotuladores, imaginar con el azul y con el rojo, señalo. Al que está haciendo el ejercicio con la intensidad adecuada y con la técnica correcta, le señalo con el rotulador azul y en el tiempo de descanso le pongo una pequeña marca azul. El que se olvida de cuál era el ejercicio que te tocaba, el que lo hace con la técnica incorrecta, o se para, se para porque se escaquea, si lo veo que está agotado, pues no, pues a ese le pongo un punto rojo. Los pongo en el tiempo de recuperación. Vale. Bien, esto está visto. Vale. Ahora voy a utilizar esta actividad para mostrar la gama de posibilidades que tengo. Yo sobre esta idea, que viene a ser una especie de contenedor, puedo trabajarla, puedo darle vueltas para llevarla donde a mí más me interese. Puedo variar los contenidos, los agrupamientos, las cuestiones, las respuestas y las soluciones. ¿Vale? Lo primero sería variar el contenido. Yo después de muchos años dije, ¿y si hago una quiniela deportiva? Y resulta que les gustó mucho. Les gustó muchísimo hacer una quiniela deportiva. Entonces, pues en algunas unidades la metía. Voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, más o menos se ve, hacemos una quiniela deportiva, ¿vale? Con gestos que a lo mejor pues me cuesta más meter porque son un poco más individuales, como tirarse en plancha, que les gusta mucho, y aprovecho para preguntarles sobre cuestiones. Otra de las cosas que podemos variar es las cuestiones. Puede ser que yo pregunte solo, sobre todo la primera vez, para que el aprendizaje sea poco a poco, solo por la cuestión de educación física y deje la música aparte. O puede ser que lo haga al revés, que es lo que más les guste, una quiniela recreativa, solo pregunto por la música, ¿vale? Lo vamos a hacer únicamente por hacer ejercicio. O a lo mejor, como yo os mostré antes, lo hago separado. Por un lado, la parte evaluable de condición física, en ese caso que puse, y por otro lado, la parte del concurso musical. Y otra opción que hago es hacerlas redundantes, poner de la misma calidad, si la parte de condición física es falsa, también la música es falsa. Para aquellos grupos más difíciles, yo daba clase a los grupos bilingües y a los no bilingües, y a lo mejor para echar una mano a los grupos no bilingües, pues lo hacía que fuesen redundantes, y que el alumno pudiera saber si esa opción era falsa o era verdadera, porque o bien supiese la parte del ejercicio o bien supiese la parte de la música, y les ayuda un poco, les refuerza. Bien, otra cosa que podemos hacer es, según el tipo de cuestión, cuando llega la unidad de fuerza, a mí me resulta muy interesante preguntarles por el ejercicio que acaban de hacer. Imaginar que hacen un ejercicio con goma elástica al cal de bíceps, y yo les quiero preguntar, en ese ejercicio se trabaja el bíceps, 2, realizas una flexión de codo, y ellos tengan que responder. En el fondo es muy sencillo, solo tengo que coger la hoja patrón y colocar un ejercicio al final, y esa es la quiniela del siguiente grupo. Está dicho así muy rápido, pero me es muy sencillo organizarlo y me es muy fácil preguntar por cada ejercicio, que es mucho más significativo. ¿Vale? Bueno, otra forma de hacerlo es que yo no pregunte por el ejercicio, así todo el mundo lo hace a la vez, muy sencillo, ¿sabes? Es muy fácil. Y otra cosa es hacer las respuestas. La forma de respuestas yo normalmente les pido que marquen 1, X o 2 y le pongo un punto extra que va aparte en el baremo. Pero también podría hacer, no sé si hay gente aquí que todavía echa la quiniela, ¿vale? Imagino que ya está un poquitín en desuso, pero seguro que hay gente de mi quinta que echa la quiniela. Pues en la quiniela tú puedes poner dobles, aunque lo pagas, pues aquí sería igual. Si tienes un punto extra, un punto azul, puedes poner un doble. Entonces piensas un poco más, hay un poco más de estrategia, en qué opción vas a poner el doble que tienes de ese punto azul, y en el fondo lo que yo quiero es que haya una implicación cognitiva. ¿Vale? Y casi por último, las soluciones.
puede ser una solución maestra única, porque yo normalmente, ¿vale?, busco hacerlo de manera eficiente, que sea rentable, corregir rápido. Otra opción es hacer una solución para las quinielas pares y otra para las impares. Suelo cambiar el orden de las preguntas. ¿Para qué? Para que si miran a la izquierda y se copian, se equivoquen. Un poco por furtivo. Y otra opción, cuando yo les planteo las quinielas que están personalizadas para cada ejercicio, me las corrijo individualmente una a una. Tampoco me supone tanto esfuerzo. Vale, sobre la elaboración, quería traer una idea que para mí es importante. Decía Steve Jobs que cuando tengas una buena idea, dale vueltas hasta que sea sencilla, ¿vale? Y yo me lo planteo mucho en las clases. Si tengo esta idea, pero es un poco enrevesada de aplicar, lo que tengo que hacer es darle alguna vuelta, pensar, hasta que ya me quede sencilla y fácil y la entiendan bien. Muchas veces no me caliento demasiado porque sé que en el momento que la ponga a rodar, ya la puesta en práctica me va a dar pistas de cómo ajustarla para que sea lo más sencilla posible. A lo mejor la idea es un poco compleja y tengo que plantear primero una actividad en la que va la mitad de esa idea y una vez que está asimilada, una segunda ya completa, que les va a ayudar, ¿vale? Porque bueno, aunque hoy sea lo contrario y la explicación es larga y yo ya hablé muchísimo, lo que tengo que intentar es hablar poco y que ellos trabajen más. Bueno, aquí daba unas pistas sobre cómo hacerlo, en el fondo es muy sencillo. Yo me descargo 13 canciones cañeras que inciten al movimiento, recorto 45 segundos, me recorto una canción suave, a la canción suave le pongo al principio la voz cambio y al final le pongo una cuenta atrás regresiva de 5 segundos. Voy copiando canción cañera y el bloque suave que ya tiene cambio, 45 segundos y 5 de cuenta atrás para que se preparen, coloquen la hoja debajo del cono y hagan el siguiente ejercicio, con la idea sobre todo de fluir, de que la actividad en clase sea muy fluida. Bueno, esto lo voy a hacer. Vale. Aplicación. Evidentemente la forma más normal al principio, lo que yo además empecé haciendo, era con las unidades de condición física. También la puedo hacer en las unidades deportivas. Yo tengo una de fútbol y otra de voleibol y me va bien. La puedo utilizar como evaluación inicial para ver lo que los alumnos saben, lo que los alumnos se acuerdan del año anterior e intentar no deprimirme porque se acuerdan de muy poco. Como evaluación final, yo normalmente la hago antes del examen para que no estudien el día antes, para que estudien un poco antes, ¿bien? O simplemente como una actividad lúdica, que eso sí que les gusta, porque así hacen ejercicio y no tienen que estudiar. ¿Vale? Bueno, esta es la forma en la que yo lo aplico, pero me parece que no tiene por qué ser necesariamente así. Esto es como la parte más personal de la idea. Yo les doy un punto por cada acierto y después por cada ejercicio bien hecho hasta un máximo de 4, les doy otro punto. Entonces, al final son 13 preguntas, que son las que me caben más o menos en una clase, o 14 para que ya sea como la quiniela de verdad de fútbol, y después, si tienen un punto rojo, restan 1, si tienen un punto azul, suman 1. Y ahí tengo este baremo. 5 puntos es solo un 1, porque, a ver, normalmente de cada 3 aciertas una por probabilidad. Entonces, si acertaste 4 y pues, prácticamente no supone conocimiento. Y a partir de ahí vamos subiendo 6, 7, 8, hasta que 10 puntos, que sería acertar un poco más de la mitad, si son 13, acertar 7, y tener 3 puntos extra sería tener un 5, ¿vale? Podríamos hacerlo de otras maneras y a mí no me parece que esto sea una parte esencial de la idea. Bueno, como yo a esto le doy importancia y quiero que ellos trabajen antes y estudien antes de si hay un examen teórico, yo les digo, el que acierte las 13 de la quiniela, ¿vale?, se libra del examen. Y hay gente que estudia mucho más para librarse del examen. Al final, bueno, pues es casi anecdótico, ¿no? Otra cosa es acertar las 13, les digo, es entrar en la gloria. Entonces es como tener una calle, lo mismo que Cazorla tiene una plaza en Oviedo ahora, pues tienes un ejercicio con tu nombre. Y ese ejercicio, ¿vale?, el primero de todos fue David Barcinski, un alumno de origen polaco, y él dijo, pues las sentadillas se van a llamar David Barcinski. Y eso quedó allí durante 20 años, porque todavía está, porque ese alumno tiene ese ejercicio con su nombre, porque acertar las 13 no es nada fácil. Y yo quiero que haya una motivación y que haya la sensación
de que es algo grande y hay un reconocimiento, y van de un instituto a otro, cuando yo me traslado, pues con los ejercicios que están retirados, lo mismo que cuando un jugador de la NBA pues se retira la camiseta, es un homenaje. Bien. Bueno, las ventajas. Conseguimos evaluar conocimientos teóricos y al mismo tiempo hacer ejercicio, nos sirve como instrumento de evaluación y además basado con la idea de la rentabilidad. Yo las quinielas sí que las utilizo de año en año, ¿vale? Intento que la música sea de actualidad, pero por 5 o 6 años las utilizo, la de tercero de la ESO queda hecha, y si a mí me ha costado 2 horas hacerla en casa, al año siguiente la voy a aplicar tal cual, no me va a llevar ni un minuto y va a ser una actividad muy rentable. Bien. Como escuchan música, a los alumnos les gusta, normalmente nos gusta escuchar música y música que nos incite a movernos, ¿vale? Y si se plantea por parejas o tríos, yo me recuerdo cuando estudiaba con mi compañero, nos sentábamos el día antes a discutir los apuntes, ver lo que había entendido cada uno, íbamos mucho más lejos, mucho más allá de lo que cada uno había entendido por separado. Y esto es lo que yo busco un poco, que al discutir las opciones, cuál es verdadera, cuál es falsa, se les grabe, tengan que pensar, tengan que reflexionar sobre lo que han leído. Bien, voy con otra de las ideas, me está yendo un poco el tiempo ahí. Yo vengo del mundo del atletismo y a mí siempre me gustó correr, ¿vale? Porque era lo que a mí se me daba bien, si me ponían un balón ya se me complicaba. Entonces, yo dije, bueno, cuando empecé a dar clases, dije, les voy a poner a correr, pero sé que a ellos no les va a gustar como a mí. Voy a intentar buscar una forma que sea un poco más divertida y que al mismo tiempo me aporte algo. Voy a poner primero el vídeo. Bien, para ver la idea yo creo que está. Lo que yo hago es pasar lista, pero pasar lista construye una historia con los nombres y apellidos por orden de lista y voy nombrando en la historia a los alumnos. Cuando el alumno escuche su nombre, levanta la mano y ellos tienen que correr y cantar a la vez. ¿Qué es lo que busco? Pues bueno, en primer lugar, yo estoy pasando lista, lo que dije antes de las formas de pasar lista que me aporten algo con respecto a la clase. En segundo lugar, al juntar 2 estrategias, amenizo las 2. La carrera es un poco más divertida, ¿vale? Porque, bueno, están escuchando rimas. Cada uno al final la aplicará como quiere. Yo tengo compañeros que me han dicho que lo que hacen es una oda al trabajo de resistencia, está muy bien. Yo le doy un punto un poco cómico, personalmente, ¿vale? Y entonces yo lo que hago es que ellos salen de fiesta, alguno tiene conductas contrarias a lo que sería la promoción de la salud, igual bebe un poco más de la cuenta, sufre las consecuencias, bebe, lo pasa mal, se arrepiente y nunca más va a volver a beber. Hay una moralina de fondo, pero está metido un poco con un tono cómico porque yo concebí la actividad así. En el fondo cada uno la tiene que adaptar a lo que él crea, ¿vale? Hay otra cosa, si yo esta actividad la meto el tercer día, si el primero me aprendí los nombres, el segundo lo repasé mientras hacíamos la movilidad articular y el tercero estaba en casa, a mí normalmente rimar un curso me lleva 1h30, rimando, yo les doy 2 o 3 vueltas, depende, normalmente 2 o 3 vueltas, por el nombre, con los apellidos, etc. Si he estado rimando, se me queda mucho más, hay mucha más implicación cognitiva para mí con los nombres, entonces ahí ya se me quedan grabados, ¿vale? Lo que decía que unas estrategias pueden reforzar a otras. Entonces, los alumnos se sienten reconocidos porque el profesor ha hecho una rima con su nombre. Por supuesto, a mí jamás se me ocurre hacer una broma con algo que pueda ser doloroso para ese alumno, ¿vale? De hecho, si yo tuviese alguna duda, no lo hago. En caso de duda, no lo hago, porque eso sería fatal. Además, el profesor que fuese irrespetuoso es inconcebible, ¿no? Bien, juegos y deportes. Bien, ¿cómo conseguir que nuestros alumnos piensen en las clases? Imagino que a vosotros os pasa como a mí. Les das un balón y empiezan a jugar todos corriendo y casi no piensan lo que les has explicado de cómo situarse, buscar huecos, desmarcarse. Pues a mí personalmente me cuesta bastante. Entonces intenté buscar
actividades que les llevasen a ellos a pensar, que la propia actividad les tuviese que llevar a pensar, ¿vale? Porque si no, no lo iban a conseguir. Y una vez hablando en un pub en Irlanda, me comentó una persona que estaba allí que el rugby es un juego de conquistar el territorio, y a mí eso se me quedó. Conquistar el territorio, tú tienes que ir conquistando territorio. Dije, vamos a diseñar una actividad. Entonces, por ejemplo, la unidad de baloncesto, yo digo, bueno, hoy nos vamos a centrar en el bote y en el regate, avanzar botando. Y lo que les digo es que solo pueden pasar para atrás o en línea, no pueden pasar para adelante. Eso les lleva automáticamente a pensar. ¿Por qué? Los primeros 10 minutos se están desmarcando para adelante. Falta, yo no les explico más, que lo aprendan ellos. Falta por pase para adelante y otra vez, hasta que poco a poco van pensando. Yo les puedo ayudar un poco pitando un tiempo muerto para que el que lo ha entendido se lo explique a los compañeros, y poco a poco se van dando cuenta. ¿Cómo puedo conquistar el territorio? En ataque, haciendo pues el gesto técnico-táctico que a mí me interesa, que es el bote. En defensa, presionando si obligo al otro equipo a pasar, cada vez que pasa están retrocediendo y yo estoy avanzando. Y entonces van poco a poco dándose cuenta de estrategias. ¿Cómo conseguir avanzar? Igual tengo que buscar huecos en la defensa por los que penetrar. ¿Cómo tengo que conseguir defender bien? Moviéndome como una barra, como si fuese un futbolín, para que no haya huecos. Y ahí van creando sus estrategias. Os lo voy a poner en vídeo un segundín. Bueno, más o menos creo que está entendido. Esto mismo lo llevo a cabo en la unidad de fútbol. En la unidad de fútbol le doy sentido porque muchas de las veces yo a los alumnos expertos juegan mezclados con los principiantes y les tengo restringidas las acciones. Entonces hay un día que va a ser el día en el que ellos tienen que regatear y conducir, que al jugador fino y hábil es lo que más le gusta, y ese día los separo un poco por niveles. Y, hombre, algún momento tienen que tener los que son finos para que puedan desarrollar y sentirse bien con sus habilidades. Bien. Bueno, otra actividad muy sencilla es el partido de 3 equipos. Si yo en balonmano les pongo a jugar, es muy fácil que empiecen con contraataques sin ton ni son y además tenga un tercer equipo esperando. Si yo les hago partido de 3 equipos, coloco los 7 jugadores, 6 el portero en defensa en un área, otros 6 el portero en otro área y un equipo ataca para un lado. Si convierte gol, luego ataca para el otro. Si falla, automáticamente el equipo que defendía pasa a atacar. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La primera, tenemos prácticamente a toda la clase involucrada, son 21 personas, toda la clase está involucrada. La segunda es que atacamos siempre en una posición un poco estática, no es un correcalles así, digamos, descontrolado. Bien, y esto lo suelo juntar con poner un capitán, que sea el que sabe un poco de ese deporte, organiza, explica a sus jugadores con la idea de que aquel que más experiencia tiene sea algo bueno para su equipo, no sea un chupón que se lleva todo el tiempo la atención, y al mismo tiempo tiempos muertos, porque yo decía, tenéis que pensar, pero a lo mejor no les daba el tiempo para pensar. Poner un tiempo de 1 minuto que les lleve un poco a descansar y a reflexionar me va a permitir que sí que empiecen a asimilar las cosas pensando. Bien, ¿cómo aumentar la participación y la diversión en la práctica de deportes? ¿Vale? Algunas cuestiones que yo utilizo fácil en las clases. Cupo de goles. Tú eres muy bueno, pero metido ya un gol, tienes que utilizar tu talento para que lo metan tus compañeros. Muy sencillo. O a lo mejor, en vez de jugar a ver qué equipo marca más goles, ¿a qué equipo tiene más número de goleadores? Que los goles femeninos valgan doble o los de nivel inicial. Una que a mí me gusta mucho es el que todos metan canastas, supone un bonus. Entonces, si aquí Andoni metió 2 puntos, Lander metió otros 2, si yo estoy en el mismo equipo y consigo meter 2, tenemos, aparte de mis 2, el bonus porque todos anotamos. Va un poco más allá ese del todos tocan, en el que, bueno, ya tocó Jorge, que es el mascotón de todos, y ahora podemos jugar los demás. No. A los otros 2, que igual son muy competitivos, les interesa
que yo participe más y que anote. Bien, la norma de abuso individual, que bueno, la hago sobre todo en la unidad de balonmano y es muy sencilla de aplicar, algo así como se aplica con criterio, pero no hay una norma objetiva, es como el pasivo, y es, si tú te empeñas en hacer una acción individual, pese a tener a jugadores en mejor situación, a compañeros en mejor situación, pues pitamos abuso individual. Bien, ¿cómo realizar la iniciación al voleibol? Yo les voy llevando poco a poco en la unidad de voleibol, voy a ver si puedo mostrar dos cosas. Una es introducir el juego desde el primer día y que el juego sea tocar mucho el balón. Entonces juegan 1 contra 1. También a partir de ahí vamos a desarrollar, van a jugar 2 contra 2, 3 contra 3, bueno, una idea que seguro que muchos hacéis. Ir alternando cooperación, conseguir un objetivo, superar retos, como explicó Jesús Vicente antes, y a veces competición. Después, utilizar, esta es para mí casi la idea central, la posibilidad de balón recogida, que puedan coger el balón, porque eso nos va a hacer que los puntos sean mucho más largos y haya mucha más participación. Poco a poco podremos ir dosificando esta norma, pero al principio nos va a dar mucha continuidad. También con respecto a la altura de la red, si la altura es más alta tienen un poco más de tiempo para prepararse, sin excesos, que luego les cueste mucho pasarla. El tamaño del campo, pues también lo podemos regular. Introducir requisitos para conseguir puntos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que para conseguir punto tiene que haber un mínimo de 2 golpes en tu propio campo, para evitar esa especie de tenis, voleibol, que el balón va de un lado al otro y que pierde toda la parte constructiva que tiene el voleibol. Modificar el saque, en vez de hacerlo, porque llega un jugador que saca bien, saca de tenis, plas, y el otro equipo no la huele. Pues a lo mejor el saque desde el centro de la cancha de dedos va a incidir en la continuidad, que es lo que nos interesa. Y bueno, del voleibol quiero traer sobre todo la idea de mi voleibol. Yo les explico a ellos, mirar, el voleibol oficial está muy bien, pero a lo mejor no todos tenemos que hacerlo. Primero porque en las clases tenemos a lo mejor 10 sesiones y no vamos a llegar al nivel técnico que tienen los profesionales. En segundo lugar, a lo mejor a no todos les gusta eso. Vamos a intentar hacer algo en lo que quepamos todos. Entonces les digo, vais a construir vuestro propio voleibol. Yo les doy como una especie de mecano, una serie de parámetros que ellos tienen que ir eligiendo, ¿vale? Que el juego sea competitivo o cooperativo, que se permite coger la pelota, quién, cómo, cuántas veces, cuándo, si se permite autopase, el mínimo número de golpeos en propio campo y el máximo. Les voy dejando a ellos que lo vayan probando para construir su propio voleibol, porque la propia construcción entiendo que es muy interesante, ¿bien? El tamaño del campo, la altura de la red, la forma de hacer punto, ¿vale? Si es solo con el saque, etcétera. El lugar desde el que se realiza el saque, y a partir de ahí ellos tienen que ir probando. Yo les dejo una hoja sucio que van tachando y luego una hoja limpio, ¿vale? Porque esto tienen que ajustarlo, tienen que probarlo, tienen que ver cómo va. Alguna norma igual no les funciona al principio, pero luego sí, ¿bien? Entonces yo lo que quiero es que ellos hagan un esfuerzo para construir un voleibol en el que se diviertan y sea participativo de todos. Os traigo aquí una propuesta de mi instituto anterior y aquí, déjame ver. Como veis, los jugadores con peto pueden coger el balón, son aquellos que igual tienen un poco más de dificultad o lo decide el propio equipo. Bien, y entonces como pueden coger el balón, luego lo lanzan y le dan de dedos. ¿Vale? Bueno, como veis, lo importante para mí es que los puntos sean largos, que ellos se defiendan, que ellos se diviertan, que haya continuidad y también que reflexionen sobre el deporte, que a lo mejor no todos tenemos que tener el espejo del deporte competición con las normas. Estoy yendo al revés. ¿Vale? Pero a lo mejor, sí, yo en la unidad de voleibol que la planteo en cuarto de la ESO les digo, bueno, llegaos a cierto punto, vais a elegir entre la parte más recreativa del voleibol, y vamos a hacer otras propuestas, manteniendo un poco la esencia básica del voleibol, que el balón vaya de un lado al otro del campo sin que boten,
o la parte más competitiva, que yo lo respeto mucho, al que le gusta competir y quiere tener se le da muy bien y quiere tener digamos, el voleibol más tradicional como el objetivo de la unidad, pues ellos eligen. Unos a lo mejor están haciendo saque de tenis, están jugando partidos y ven alguna cosa un poco más compleja, la rotación, y otros a lo mejor pues están haciendo propuestas como la red humana, que es una idea que a mí surgió de aquella playa Málaga en la que yo no tenía instalación y tenía muchos alumnos, tenía 30. Entonces dije, pues ya está, 2 alumnos juegan y los otros en medio haciendo de red, saltando a bloquear, ¿vale? Entonces, implicamos a todos, le damos un punto recreativo, lo podemos ajustar después con las normas que he explicado antes. Voy a poner en vídeo un segundín para que os hagáis a la idea. Bueno, más o menos creo que se entiende, ¿no? Darle vueltas y hacer propuestas más en el ámbito de lo recreativo, voleibol ciego, que es poner unas sábanas o unas colchonetas en medio, no se ve lo que ocurre al otro lado, podemos darle un poco más de altura a la red, voleibol con balón hinchable o incluso pues, un deporte que es súper tradicional en Brasil, que es el fútbol, ¿bien? Pero para eso hay que tener bastante control, la verdad. Como me quedan 25 minutos, creo que va a estar tiempo bien, voy a hablar un poco ahora de expresión corporal y voy a traer 2 de las estrategias de pasar lista que tienen sentido especialmente en esta unidad. Bueno, lo primero, yo vengo del mundo del atletismo, mi experiencia de la expresión corporal era muy limitada. Entonces yo dije, yo no puedo estar explicando cosas poco tangibles porque como no me las creo yo, como no tengo experiencia, no las voy a conseguir transmitir. Voy a plantearme aprendizajes muy concretos. Dije, bueno, pues en primero de la ESO van a hacer una obra de teatro muda con banda sonora. En tercero van a hacer un concurso de playbacks, teniendo que desarrollar la creación de letras y la imitación de personajes. Y ya en primero de bachillerato van a crear un musical. Entonces, las ideas que yo os traigo aquí se circunscriben a este planteamiento de la expresión corporal. Lo primero sería el uso del vídeo. Ahora mismo lo que sobran son teles viejas de tubo, porque la gente ya no las quiere para nada, y yo la tengo allí en el polideportivo, una tele grande de tubo, le enchufo un adaptador, ¿vale? Y enchufo mi ordenador muy fácil. Entonces me permite dar la clase y en un momento puntual poner un vídeo. Y el vídeo explica mucho más y mucho más rápido, mucho más ilustrativo que una explicación larga con palabras. Dentro de lo que yo puedo poner, les puedo poner spots televisivos, anuncios que están súper trabajados porque además están hechos para captar la atención. Y si descubrimos en un anuncio algo que queremos transmitir, en 20 segundos lo vamos a contar. Y además el publicista ya se lo ha trabajado para captar la atención, justamente lo que nosotros queremos. Hay anuncios, por ejemplo, casi que nos llevan a lo que yo busco en la unidad, un planteamiento, una trama, un desenlace, sin palabras, con banda sonora, ¿vale? También utilizo mucho producciones de los alumnos de otros años, poner algún ejemplo, tanto de actividades que hayan hecho en clase como de producciones finales. Y también algo que a mí me gusta mucho, que es un making of, porque están aprendiendo unos alumnos de la experiencia de otros, de generaciones, que a lo mejor se conocen del pueblo, y les han dicho, a nosotros esto nos costó muchísimo trabajo, si lo hubiésemos sabido, hubiéramos ido directamente por aquí, y están aprendiendo de la experiencia de otros, y a mí eso me parece muy enriquecedor. Bien, ¿cómo introducir a nuestros alumnos en el bloque de expresión corporal? Mirar, no sé si lo voy a hacer aquí. Normalmente yo entiendo que el profesor tiene que dar ejemplo, ¿vale? Tiene que dar ejemplo porque en el fondo somos los que llevamos la voz cantante, pero que el ejemplo no tenga que suponer siempre hacerlo muy bien. A lo mejor tienes que dar un ejemplo de enfrentarte a tus propias dificultades. Y yo esto le voy viendo el encaje. Yo me daba cuenta y decía así, si yo les voy a pedir a los alumnos que canten el primer día, que canten, por favor, que canten en el musical, ¿no debería cantar yo? Y yo sé que no canto bien, yo lo sé, pero
es que entiendo que casi sería incoherente por mi parte, venga, canta tú, y yo cómodamente evaluando. Entonces digo, pues voy a buscarle el encaje. ¿Cuándo puede encajar esto? Pues a lo mejor en la presentación de la unidad la voy a hacer cantando, les voy a decir lo que tienen que hacer cantando. Y además lo tengo como un ejemplo de crear letras. Como no vamos tan mal de tiempo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí ahora. No. Voy a hacer la capela, que con el micro me da un poco de cosa. Ahora, queridos alumnos, yo comenzaré a cantar. Está un poco bajo, si alguien me puede ir haciendo volumen. Pues así es como empezamos, con la expresión corporal. Una vez que los deportes han llegado ya a su fin, de meterle ritmo al cuerpo, ha llegado el turno aquí. Despídete del que dirán y canta y baila sin temor. Así yo sé que aprobarás la expresión, me perdí. Para tener aprobada la tercera evaluación, debes perder la vergüenza y hacer una actuación. Canta, teatro, baila, todo eso has de hacer tú. A ver si lo haces con gracia, como lo haría un andaluz. Espero mucho de Rubén, y también lo espero de Iván, y también del bueno de Abel Xavier. Bueno, esto es más o menos lo que yo hago. Si os digo la verdad, yo siempre fui... Oye, ¿está sonando todavía? Oh. Vale. Después de esto, analizamos un poco los factores del ridículo, porque suele ser lo que más nos frena a poder ser expresivos, ¿no? Entonces, yo voy preguntándoles a ellos, voy haciéndoles preguntas, ¿vale? ¿Qué es lo que te hace sentir más o menos ridículo? Y ellos empiezan a decir cosas. Uno, pues que la acción sea más o menos común, que un profesor de educación física tire un tiro libre es normal, que se ponga a cantar si no se le da bien, a lo mejor ya es un poco menos normal. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale? Yo reconozco que esto lo tenía así diciendo, a lo mejor canto, a lo mejor no, según cómo me encuentre. Sí, he visto un buen público, sí. Lo segundo es la confianza y la personalidad de cada uno. Yo siempre fui muy tímido, pero en las clases yo notaba, es que tengo que ser coherente. Si les pido que hagan un musical y van a cantar, tengo que cantar yo. Y luego me fui dando cuenta que, en mi opinión, el hecho de no cantar bien puede ayudar. Si yo cantase súper bien y afinase, igual tenía un efecto un poco disuasorio para ellos. Es que el profe canta súper bien, pero yo... Ahora, si el profesor tiene a Rojo allí, sale, canta, pues yo también lo puedo hacer. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a hacer solamente aquello que se nos dé bien? Entonces, yo a ellos les doy un parámetro. Mira, cantar bien en el musical es cantar alto y cantar claro. La afinación la dejamos para el profe de música porque yo no la puedo exigir, ¿bien? Y a mí lo que me interesa es que se pueda seguir el propio musical cantando y que también desarrollen la desinhibición, que se enfrenten a sus propios temores, ¿no? Otra de las cosas es la habilidad o destreza en la tarea. Yo a ellos se lo digo. Vamos a ver, cuando hagas tu actuación final, una cosa es que tú sientes un poco de nervios. Si la tienes muy trabajada y te gusta mucho, vas a sentir menos nervios que si no la trabajaste apenas, porque sabes que aquello está sin cuajar. Por eso, trabájalo. También el número de observadores, cuanto más observadores, pues un poco más te impone. Yo hoy venía diciendo, no sé, 300 personas, no sé si voy a cantar. Y la otra cosa es la actitud. Yo vi aquí un público receptivo, pues me vengo arriba. Si cuando los alumnos se ponen a actuar hay gente despellejando, gente que interrumpe, les va a costar mucho más. Y yo les digo, oye,
tú también vas a cantar. Cuando seas público, tienes que ser el público que te gustaría ser cuando tú cantases, ¿vale? Porque tienes que crear ese ambiente que ayude a tus compañeros a sacar lo mejor de ellos mismos. Bien, ¿cómo iniciar a nuestros alumnos en el trabajo de dramatización? Yo a lo mejor tengo una forma de abordarlo un poco esquemática, pero esto viene condicionado por mi propia formación por un lado y por otro lado porque sé que si yo utilizo más tiempo la unidad de expresión corporal, se la estoy quitando a lo mejor a las actividades en el medio natural. Entonces yo digo, tenemos 10 sesiones y hay que dejar 2 para ensayar y hay que dejar 1 para actuar. Me quedan 7, tengo que ir como muy al grano, ¿qué quiero enseñar cada día? Entonces, lo que traigo es así. Lo primero, ¿os acordáis de aquellas normas, formas de pasar lista que yo traía en las clases o formas de llamar la atención, las rutinas de clase? Aquí es donde para mí tienen más sentido. Todo el mundo sabe esta forma que es un poco anglosajona de que cuando el grupo está hablando, si alguien levanta la mano, al que ve con la mano levantada también la levanta y es como una progresión geométrica, ¿verdad? Si ves a más gente con la mano levantada, tú la levantas y guardas silencio. Pues en expresión corporal hacemos eso mismo, solo que con posturas más o menos creativas. Os traigo aquí un ejemplo. ¿Será que esto va a abrir? Opa, no abre. Bueno, lo siento. Más o menos quedó explicado, no sé por qué no abre. Bueno, empezamos. Empezamos ese día con una cuestión muy sencilla, que es, uno cierra los ojos, va tocando al compañero, de los pocos días que yo digo que las parejas no sean mixtas para evitar malos entendidos, ¿bien? Y tiene que reproducir la postura que tenga el compañero, para que vayan interiorizando sobre las posturas. Después tienen que crear posturas, esculpiendo, ¿vale? Y tienen que darle un título, por ejemplo, el torero, lo que sea. La siguiente vuelta de tuerca en esa clase son posturas temáticas colectivas. Les damos un tema y entre los 5 o 6 tienen que hacer como si fuese una foto ilustrativa de ese tema. A ver si es... Bueno, como estamos en Asturias y yo estaba en la cuenca minera, vale, y ese día, vale, ya estamos ahí con eso, ese día acabamos con que ellos creen una historia y la historia es como si fuese un cómic, cada frase tiene su viñeta y la cuentan ahí. Entonces, digamos que lo primero que hice para trabajar la dramatización, la postura. Lo siguiente, le damos el movimiento. Lo siguiente, le metemos el ritmo. ¿Vale? Entonces, el ritmo, a ver si este avanza ahí. Madre mía. No se ve, ¿eh? Sí, el escape... Ahora. Bien, como queremos trabajar el ritmo, ese día mandamos conseguir silencio con ritmo. El profesor inicia una secuencia de palmas, le siguen, y en cuanto le siguen todos, hace un gesto, se corta y se para. Hay otras muchísimas formas, muchas veces si hay música, poner y quitar la música ya me vale para conseguir la atención sin tener que dejarme la voz. Poco a poco le vamos metiendo ritmo. Voy a traer una actividad que es muy clara, que es esta, el encadenamiento rítmico. A ver cómo va esto.
Bueno, como veis, es una forma de meterle ritmo en la escena. Yo cuando hacen el musical les digo mucho, mirad, podéis moveros mejor o peor, pero la escena, si hay música, todos los que estén en el escenario tienen que moverse al ritmo de la música. Y con estas actividades les voy metiendo ahí, ¿no? Es una secuencia, les doy un tema, cada uno elige un rol y se van añadiendo poco a poco y hacen un movimiento como en bucle infinito, ¿vale? ¿Para qué? Para llamar la atención de tienes que moverte con ritmo, ¿vale? En todo momento, si hay música y ya estás en escena, le metes ritmo. Bien, y bueno, como vamos ahí justinos, vale, esto me lo voy a saltar. Vale, voy con lo último de expresión corporal, que es cómo desarrollar una escena musical. Yo entiendo que mi labor como profesor es llevarles hasta el pie de la montaña, es decir, si yo quiero que ellos hagan su propio musical, tiene que haber un momento en el que yo trabaje todos los aspectos y trabajamos la construcción de una escena. Yo les doy un tema, les inicio lo que es la situación, la canción, y luego se la dejo sin terminar, con el objetivo de que ellos, a partir de ahí, acaben de hacer todo lo que harían como un micromusical, acaben la letra, trabajen el uso del escenario, canten, y lo ponemos en marcha dándole vueltas. Bien. La fase 1, simplemente cantan la letra. Yo les digo que para que funcione bien la tienen que traer memorizada. La fase 2, cantan la letra y ya le meten movimientos al ritmo de la música. La fase 3, cantan la letra, movimientos al ritmo de la música y luego además le meten el lenguaje dramático. Hay que transmitir. Tienes que pensar, ¿qué siente tu personaje? Y ahora, ¿cómo lo vas a transmitir? Y la fase 4 es ya representar la escena. Os voy a poner la escena. ¿Se oye, no? Bueno, a nivel ilustrativo creo que está. Lo que yo busco es cada uno que trabaje su personaje y como es muy difícil decir que los alumnos lo hagan todo a la primera, ir trabajándolo en círculos. Hacemos un ensayo, ponemos la atención en algo, lo trabajan, lo asimilan, un segundo ensayo y ya construimos sobre lo que se supone que en cierto modo asimilaron. Y lo que me interesa es que luego, yo a ellos, la unidad del musical me lleva un poco más de tiempo en bachillerato, lo que me interesa es que ellos lo tengan de ejemplo para que luego trabajen su propio musical. Cuando tengan su escena se pregunten cómo se va a mover mi personaje, cómo va a transmitir lo que siente, qué uso vamos a tener del escenario, quién va a estar en el espacio más central, quién va a estar en segundo plano, y esa escena les sirva de ejemplo para luego llevarlo a cabo en todo su propio musical. Como me quedan 5 minutos voy a tocar un poco el bloque de actividades en la naturaleza. Bueno, hasta ahí. Voy a poner el documento. Opa. Madre mía, qué jaleo ha sido esto. A ver si ahora... Ahí. Vale, básicamente lo que hacen es... Cada alumno, yo pongo 10 conos con ciudades por el patio del instituto.
Bien, y pongo el nombre de la ciudad en un folio y un cono y reparto una brújula por cada alumno, o por cada dos, si no. Arriba del todo ponen el nombre y van poniendo la ciudad de la que salen y la ciudad a la que llegan. Y abajo lo que tienen es una información parcial. Tienen la ciudad de salida, ¿vale? Tienen la ciudad de salida y tienen un rumbo en grados y un número de pasos, y luego van poniendo las ciudades por las que pasan. Cuando acaban la fase 1, dejan lista la hoja y luego se intercambian la parte de abajo, que solo viene la ciudad de salida y los grados y los pasos, y tienen que reproducir el recorrido marcando las ciudades por donde pasan. Y luego vuelvo a juntar las hojas y veo si coincide plenamente o no, ¿vale? Es una forma, si no coincide, vamos a ver en qué paso alguno de los dos se equivocó, para trabajar el aspecto muy básico del uso de la brújula. Como sé que se me está acabando el tiempo, quería abrir un poco la participación, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que igual no veis claro, que gustaría, que he ido relativamente rápido y que os gustaría que yo explicase un poco. Bueno, pues me vais a permitir meter una cuña por si acaso. Yo todo esto lo tengo en un libro y el editor, por si hubiera alguien, me mandó unos libros y dice, por si acaso vas a hacer un evento, como es difícil vender libros, si alguien lo quisiera ver, lo puede ver, no quiero decir más de eso, ¿vale? Y entonces nada más, muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer.